Maite Ciricia, lo hemos dicho muchas veces, es capaz de todo, incluso de crear el formato más raro que yo he vivido en toda mi vida, porque efectivamente el doctor Oliveros Cid y Adriana Oliveros Cid tenemos cierta relación, compartimos nuestros pares de genes, ¿no? Tú el de ciencias, yo el de letras. Eso, más o menos. Y creo, Maite, sinceramente, que es la primera vez que nos ocurre esto, o sea, que aparte de todo es un reto que nos tiene nerviosos a ambos y un regalo vital, pero como estamos aquí a hacer que pase y el cerebro es el motor de todo, hasta el que trae aquí al doctor Oliveros también sirve para eso el cerebro, ¿no? Para decidir, decir, venga, me lanzo. Bueno, de hecho, sirva por mi parte decir que es la primera vez que me siento absolutamente mandado. Ya está. Y nos vamos a tratar de tú, si no les importa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué venir aquí? Pues efectivamente por un poco lo que se ha comentado. Es decir, realmente, en cierto modo, la neurociencia de la proactividad o de la productividad del éxito lo que estudia es qué hacemos y cómo hacemos o cómo hacer para salir de esa zona de confort. Pero ¿por qué para salir de esa zona de confort? No por una cuestión de la mera inquietud psicológica de salir de esa zona de confort, no por la cuestión de intentar decir, bueno, estamos en la zona de confort, estamos muy cómodos y de ahí nos quedamos, sino por el hecho de que realmente se ha demostrado que intentar salir de esa zona de confort construye cerebro, mejora el cerebro, protege al cerebro, hace que el cerebro sea más resistente a las enfermedades, hace que el cerebro se desarrolle mejor en el caso del niño. Y, por tanto, digamos que la neurociencia moderna demuestra que salir de esa zona de confort es, en cierto modo, una forma de ser más inteligentes, incluso una forma de terapia. O sea que el ciclo tiene toda la razón del mundo. Esto hay que reeditarlo el año que viene, está claro. Sí, bueno, eso es. A ver hasta dónde llegamos. De momento, yo quería hablar un poco del doctor Oliveros Cid, el mayor de dos hermanos, quiero dejarlo muy claro. Él es muy importante esta parte. Es neurólogo, lleva años trabajando en el conocimiento del cerebro de las enfermedades que afectan al sistema nervioso. Hay una parte en ese trabajo a través de la Fundación Neuropolis que es la investigación, otra parte es la clínica, la divulgación, mucho esfuerzo, por cierto, en la Fundación. Yo quería que el doctor, al que voy a intentar llamar de tú, me resulta raro las entrevistas, me contara un poco qué se hace en la Fundación antes de pasar al motivo, porque intentamos conocer un poco a los entrevistados. ¿Qué se hace en la Fundación? La Fundación es legalmente una organización sin ánimo de lucro para fomentar la docencia, la divulgación y la investigación en enfermedades neurológicas, más específicamente en enfermedades neurodegenerativas, aunque no solo nos dedicamos a enfermedades neurodegenerativas. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en entender que realmente también hay una obligación del médico más allá de ver pacientes en la consulta o de tratar pacientes o de publicar. Hay una obligación de entender que el paciente es la motivación. En cierto modo, por resumirlo en pocas palabras, uno de los motivos de que la Fundación desarrolle nuevas moléculas o esté experimentando nuevas moléculas o participe en ensayos clínicos es porque, pues, por ejemplo, nos dimos cuenta de que no era justo o no nos parecía que estábamos cumpliendo bien la labor médica si, por ejemplo, a un paciente con una enfermedad de Alzheimer le decía tómese usted esta pastilla, váyase a casa. Hay que ir un poco más allá. Es decir, hay que luchar por eso, hay que poner al paciente en el centro de la acción. Para nosotros, una de las cosas que está haciendo que las cosas vayan bien es hacerle entender al paciente esto que quizás vamos a explicar ahora, es decir, que él es el protagonista de la acción, pero claro, lo que también tenemos que dar ante enfermedades tan importantes como de las que estamos hablando es esas herramientas para que el paciente se convierta en protagonista. Y esas herramientas pasan no solo por la investigación, no solo por aplicar terapias nuevas, no solo por tener la alegría de decir que van a venir terapias nuevas en muy poco tiempo, que estarán disponibles para mucha gente o para más gente, sino también por entender que divulgar, que explicar, que se entiendan las enfermedades neurológicas es un camino muy importante para que vayan mejor. Quería hacer un cebo de agradecimiento a la casa que nos acoge, porque siempre se dice en la Fundación Neuropolis, hoy hablamos del arte cerebral de hacer que pase, pero hay otro lema que es nuestro sueño es un futuro sin demencia, y quería decir, en este sueño, por cierto, participa, en este caso no Fundación Ibercaja, que seguro que también, pero Ibercaja en sí mismo, sí, en parte de ese sueño a través del proyecto Conafedas. Ibercaja, de hecho, participó con
con una financiación, con un premio que nos dieron hace un tiempo para desarrollar un proyecto de investigación que, en cierto modo, no implica ningún tratamiento farmacológico y que, bueno, pues todavía estamos en la fase de terminar de conocer los resultados y analizar los resultados, pero parece ser a priori que los resultados preliminares son muy buenos. Y los resultados se basan un poco en esto, en entender que tenemos mucho que hacer más allá de los fármacos para frenar enfermedades que en teoría son progresivas. Bueno, vamos al lío con este señor que conocemos, en Aragón evidentemente conoce a todo el mundo, en una familia de neurólogos en la que nos hemos criado alguno, es como obligado, vas a preescolar y ya sabes quién es Santiago Ramón y Cajal. Queríamos poner esta frase con la que evidentemente hay un acuerdo absoluto, ¿no?, en esta mesa. Sí. Toda persona puede, si se lo propone, ser el escultor de su propio cerebro. No, por eso estamos aquí hoy. No, y sobre todo lo importante es entender, y eso vendrá demostrado, o lo intentaremos explicar, que eso ocurre todos los días. Es decir, todos los días vamos a mejor o a peor. Y es decisión nuestra ir a mejor o ir a peor. Y esa decisión es una decisión que cada vez se basa más en criterios científicos, en entender que esa decisión la podemos fundamentar haciendo determinadas cosas o no haciendo determinadas cosas. Y por tanto nosotros esculpimos nuestro cerebro todos los días. Use it or lose it, lo dicen los americanos, es decir, úsalo o piérdelo. Y eso es algo que tenemos que tener presente cada día. A partir de aquí sí que vamos a hablar de ese juego de pasar a la acción. Igual ahora intercambiamos esto o no. Le dejo el mando porque sí queríamos empezar a hablar a partir de este punto qué hay detrás de esa decisión, de la decisión de tomar la pastilla roja en este caso. Hablamos de la conducta proactiva, ¿no? Aquí lo hemos denominado el juego de pasar a la acción para intentar bajarlo y escalarlo de lo muy, muy, muy científico, pero estamos hablando de eso, ¿no? De cómo ser... ¿Qué hacemos cuando hacemos? ¿Cómo es un cerebro proactivo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las bases? Vale. Lo importante es entender que no solo está la toma de decisión de pasar a la acción, o no solo debemos tomarlo como una acción, sino que realmente esa acción tiene una fase como de preparatoria o de planificación, y tiene una fase de comprobación, y tiene unos factores que modulan toda esa acción y unos factores que modifican toda esa acción. Entonces, el punto de partida es... El punto de partida es el siguiente. Voy a ilustrarlo con una anécdota, ¿vale? Creo que mucha gente conoce la anécdota de cómo los elefantes de Aníbal cruzaron el Ródano para participar en la Segunda Guerra Púnica. ¿Qué hizo Aníbal para cruzar el Ródano con esos elefantes, un río tan caudaloso? Independientemente de la magnífica obra de ingeniería que se plantea que se hizo, los cartagineses hicieron una cosa muy sencilla. Hicieron cruzar primero a las elefantas, ¿vale? Es decir, entendieron que realmente una parte muy importante del éxito de llevar a la acción era la motivación. En este caso, motivaron a los elefantes macho, haciendo que las elefantas hembra estuvieran al otro lado. De todos los elefantes que intentaron cruzar, solo podían manejar unos pocos, pues dijeron, pues vamos a ejecutar esa motivación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es el conocimiento de que hace falta una motivación, hace falta una inspiración, hace falta un movimiento, hace falta imaginarse ese éxito, hace falta planificar y programar eso, es un conocimiento muy antiguo. ¿Qué pretendemos o qué se pretende con el planteamiento que nosotros estamos haciendo? El planteamiento es entender que debajo de ese coaching que se da en llamar, de cómo hacer las cosas, de motivarse, de por qué hacerlo, hay una base científica. Y hay una base científica que merece la pena conocer. Más allá del acuñado concepto desde 1994 de la neurofobia, bueno, pues merece la pena meterse un poquito en el complejo mundo de la neurología para entender que hay una base científica que podemos resumir o que podemos establecer en dos partes. En una parte, llamémosle más neuroanatómica, hay una serie de circuitos implicados en esto, y una parte más neuroquímica, hay una serie de neurotransmisores y una serie de sustancias implicadas en esto. Y entonces el juego de pasar a la acción es eso, es el juego de decidir de manera más científica, más consciente, que no solo se trata de motivarse, sino entender qué ocurre en el cerebro durante esa motivación
para poder, digamos, actuar más eficazmente sobre el beneficio que para eso podemos sacar, tanto en el contexto de la educación, como en el contexto de la productividad, como en el contexto de la enfermedad. Y todo esto tiene, claro, todo esto tiene unas bases anatómicas, unas bases químicas, es decir, hay una explicación para todo esto, hay unos lugares para dónde se toma la decisión. Exactamente. El motivo de esta, digamos, de esta diapositiva está en entender que también eso parte de reformular esas bases anatómicas. Esta es una diapositiva clásica de quizá lo que todos conocemos: cerebro, lóbulo temporal, parietal, frontal, occipital, tronco del encéfalo, lo básico, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso hay mucho más. Hay que entender que realmente el desarrollo de nuestro cerebro es el desarrollo de esas capacidades. Esto es un diagrama del cerebro completamente diferente, en el que simplemente los diferentes colores del cerebro están establecidos en función de su desarrollo filogenético, es decir, su desarrollo desde el punto de vista de las estructuras del cerebro más antiguas y estructuras del cerebro más modernas. Y vemos que las estructuras del cerebro más antiguas son las que están más o menos en el centro del cerebro, esas que están coloreadas en azul y verde, que son el arquicerebelo y el paleocerebelo. Y esas son las estructuras que nos relacionan con lo más, llamémosle, con lo más instintivo, con lo más básico de la mente humana. Y a partir de ahí se han ido desarrollando un montón de estructuras que forman parte de ese desarrollo del cerebro, de ese desarrollo filogenético que nos hemos dado cuenta que también ocurre en los animales, del ejemplo de la motivación de los elefantes cruzando el Ródano, y que realmente forma parte de todos esos circuitos que establecen esas funciones un poco más complejas que van más allá de sentir, de oler, de oír, de ver, sino que va el hecho de integrar todo eso para una acción consciente, es decir, para hacer esas cosas que realmente nos diferencian un poco, o sea, que nos diferencian del resto de animales o que nos diferencian de los mamíferos. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que todo lo que ven en amarillo son estructuras que no solo están más desarrolladas desde un punto de vista de la corteza cerebral, desde un punto de vista de la complejidad de las redes neurales que ahí se ven, sino que también están desarrolladas desde el punto de vista de lo vulnerables o el beneficio que pueden obtener de la acción sobre ellas. Es decir, hay estructuras del cerebro que van a estar inamovibles, hagamos lo que hagamos sobre ella. Hay estructuras del cerebro que van a crecer o se van a deteriorar según lo que hagamos sobre ella. Y muchas de las estructuras implicadas en llevar a cabo la acción, en emprender la acción, en iniciar la acción, en controlar la acción, en planificar la acción, son estructuras, sobre todo en la parte anterior de todo eso que vemos en amarillo, aunque también relacionadas con zonas de la parte posterior, y que se van a modificar, es decir, van a cambiar para bien o para mal si nosotros las utilizamos o si nosotros decidimos no utilizarlas. Y este es otro ejemplo también básico, sin entrar en decir nombres, es decir, la letra está tan pequeña que tampoco podría decir yo los nombres, simplemente decir una cosa. Más o menos las estructuras que están marcadas en rojo y en amarillo son las estructuras que son las básicas en la ejecución de una tarea. Pero si nos fijamos, casi todo el cerebro está coloreado en verde. Es decir, las estructuras sobre las que nosotros podemos influir para mejorar nuestro cerebro son la gran parte de la extensión del cerebro. Y sobre todo está coloreado en verde, como podemos ver, la parte anterior del cerebro. Las áreas frontales y sobre todo dentro de las áreas frontales, las áreas que llamamos premotoras o las áreas prefrontales sobre todo, que son las que están más relacionadas con, digamos, lo que nos distingue del comportamiento instintivo, lo que hace que nos haga ilusión hacer algo, lo que hace que veamos el sentido estético en hacer algo, lo que hace que nos planteemos por qué hacerlo o no hacerlo, lo que hace que individualmente haya personas que se planteen una cosa y otras personas les parezca abominable ese planteamiento. Y todo eso está ahí. Y todo eso se modifica con esa sucesión de acontecimientos y de conexión de circuitos con diferentes neurotransmisores que nosotros llevamos a cabo si decidimos movernos y que no llevamos a cabo y por tanto eso se atrofia desde un punto de vista funcional si decidimos no hacerlo. Y estas son las bases anatómicas, es decir, dentro de las bases anatómicas, o dicho de otro modo, voy a intentar traducir sin que alguien se meta conmigo, ¿en qué ocupa cada una de esas? Es decir, digamos que esta base anatómica está puesta simplemente como una simplificación para dar a entender que todo el mundo, hay un montón de charlas que nos hablan de la corteza prefrontal. Muy bien, eso es lo que yo ya he mencionado, la corteza prefrontal, todo eso que está en verde.
¿vale? Que estaba en verde en la diapositiva de antes. Pero realmente lo que ahora sabemos es que si nosotros entendemos todo el proceso, no el proceso de ponernos en marcha, sino el proceso de emprender toda la acción, realmente hay otros circuitos que aparentemente no estarían a priori tan implicados en el modelo de desarrollar la acción como eso primero que se menciona ahí, la corteza prefrontal, y que sin embargo son circuitos que tienen conexiones que tienen gran importancia y que deben ser incluidos dentro de este modelo neuroanatómico del hacer, de este modelo anatómico de emprender la acción. Los ganglios basales son estructuras que tradicionalmente se han relacionado con la enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Pero la conexión de esa corteza prefrontal con los ganglios basales es la que permite que esa acción se ejecute. Pero no solo eso, esa conexión es la que permite que distingamos la acción de cuando nos imaginamos que hacemos. Por tanto, es un circuito fundamental. Igualmente, el cerebro es una estructura que modela, que coordina toda esa información. Y, por supuesto, todo eso tiene un componente emocional, tiene un componente afectivo, tiene un componente estético, tiene un componente ético, ¿vale? Y ahí es donde está ese último circuito que he mencionado, de la ínsula y el cíngulo. Es decir, que realmente, si analizamos todo el proceso del hacer, en todo el proceso del hacer está implicado todo el cerebro, múltiples circuitos, múltiples neurotransmisores implicados en momentos diferentes, pero digamos que va más allá de ese planteamiento quizá un poco simplista que nos han hecho de hablar de ejecución, corteza prefrontal. No, con la ejecución de la tarea estamos entrenando todo el cerebro. Vale, pero eso es la base anatómica, es decir, hay un ingrediente primero o una parte de la decisión que es la base anatómica. Bueno, hay 86.000 millones de procesadores haciendo eso. Yo creo que no nos da tiempo hoy, ¿eh? 86.000 billones, ¿cuántos han sido? 86.000 millones de procesadores. 86.000 millones de procesadores. Vamos a hablar de algunos de ellos. Están las bases anatómicas y ahora tenemos después las neuroquímicas. Exacto. Es decir, luego tenemos... De esto se habla mucho en redes, la dopamina, la serotonina. Luego tenemos esa implicación, es decir, la implicación en que nos dicen la dopamina es muy mala porque miramos el móvil y segregamos dopamina. No, la dopamina es lo que inicia. Pero la dopamina en determinados circuitos y la dopamina en determinados receptores. Y la dopamina y el mismo neurotransmisor que, por ejemplo, puede ser estimulador a nivel, por ejemplo, por hablar de otro, la acetilcolina. La acetilcolina se supone que es un estimulador que te produce, por ejemplo, bradicardia y hipotensión en el corazón. Y, sin embargo, la acetilcolina es el neurotransmisor que estimula el músculo para que se contraiga. Por tanto, incluso diferentes neurotransmisores tienen diferente papel en diferentes circuitos. La dopamina actúa sobre circuitos, fundamentalmente los receptores dopaminérgicos se clasifican de D1 a D5. D1 y D5 son excitadores, D2, D3, D4 son más bien inhibidores. Entonces, va más allá de decir, vamos a subir la dopamina, vamos a bajar la dopamina, vamos a subir el cortisol. No, que no sube el cortisol, que es muy malo. No, que suba el cortisol no es malo. Lo que es malo es que suba el cortisol de manera tónica. Y, por tanto, no hay malos ni buenos en esta película. Exactamente. Y, por tanto, ese proceso también implica una serie de, digamos, en cada una de las etapas del proceso hay una serie de neurotransmisores implicados que el que estén implicados en otra etapa o el que estén implicados más allá de cuando les corresponde es malo. ¿De acuerdo? Entonces, y se habla de muchos neurotransmisores, igual que se simplifica hablando de corteza prefrontal, se simplifica hablando de dopamina y cortisol, y realmente hay muchos más neurotransmisores. Aquí simplemente se mencionan algunos, se mencionan los más conocidos o los que es más a tener en cuenta. Hay un montón de hormonas que influyen en el funcionamiento de nuestros neurotransmisores. Por ejemplo, no es lo mismo segregar cortisol teniendo la adrenalina alta que segregar cortisol teniendo la adrenalina baja, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo de dos neurotransmisores que interaccionan muy poderosamente en la generación de la acción. No es lo mismo que esa génesis se produzca de una manera inmediata que se prolongue en el tiempo. No es lo mismo que ese estímulo dopaminérgico sea un estímulo dopaminérgico inducido externamente por un móvil, ¿de acuerdo?, que inducido porque nosotros nos inspiramos para llevar a cabo una acción. No es lo mismo que esa dopamina que nos inspira se segregue como consecuencia de la inspiración que siga segregándose como consecuencia de que la inspiración se convierte en acción. Por tanto, todo esto es mucho más complejo. Pero la clave, lógicamente no me voy a detener en ello, ya me estoy deteniendo demasiado, ¿verdad? Sí, no, ya meteré yo prisa, porque hemos quedado que hoy mando yo. La clave está en entender que no debemos hacer un planteamiento simplista de ello, porque realmente hacer un planteamiento quizá un poquito más complejo tiene muchos beneficios. Bases funcionales son las terceras. Hemos hablado de la estructura por un lado, la química por otro lado, y ahora el funcionamiento, ¿no? Las bases funcionales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que todo esto, de que más que hablar
Todo esto nos ha llevado a entender que más que hablar de zonas del cerebro implicadas, la memoria está aquí, el lenguaje está aquí, la visión está aquí, hablamos de redes neuronales. Incluso redes neuronales, como la primera que se menciona, que están implicadas en el mantenimiento, digamos, de la situación basal. Es decir, la red neuronal por defecto, que se llama, es la red neuronal que es la que se inactiva cuando de repente tomamos la decisión, ¿de acuerdo? Cuando de repente la red de sapiencia, que es la tercera que está aquí, toma la decisión de detectar una tarea importante y activar fundamentalmente redes frontales, como esa red frontoparietal que se menciona ahí, ¿de acuerdo?, para que se ponga en marcha e iniciar todo este proceso. Por tanto, circunstancias en las que, por ejemplo, circunstancias patológicas en las que estas redes están alteradas en cuanto a su funcionamiento o están lesionadas, son circunstancias en las que no entendemos por qué esa persona no consigue ponerse en marcha. Y eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista terapéutico. Un ejemplo. Instintivamente pensamos que una persona que tenga alteradas redes mesocorticales y también mesolímbicas por culpa de un déficit dopaminérgico no puede ser una persona de éxito. ¿Por qué una persona con enfermedad de Parkinson, que es lo que estoy mencionando, no puede ser una persona de éxito si sabemos cómo trabajar estas redes? ¿Es una pregunta retórica? Sí, mejor. Mejor, porque si la tengo que contestar yo. Vale. ¿Por qué lo pensamos? Pues porque en la persona con enfermedad de Parkinson la interacción de estas redes hace que sean personas con anergia y que sean personas con apatía, por culpa de la propia enfermedad que interrumpe esos circuitos. Claro, ¿cómo los estimulamos? Con dopamina, ¿vale? Y si nos pasamos de dopamina, que estimula la generación de imágenes, y empezamos a producir alucinaciones, hay que entender entonces que no es todo tan simple. Damos dopamina para... Bueno, pues ya está. Hombre, de hecho, una de las cosas que no se dice es que la dopamina tiene una capacidad adictiva parecida a la de la cocaína. Por eso, todos esos señores que se están dedicando a que nos volvamos adictos a los móviles, lo están consiguiendo, porque nos volvemos adictos a que un cacharro nos haga segregar de repente, como respuesta al aburrimiento o como respuesta al estrés, una cantidad de dopamina de manera muy brusca. Scroll, redes sociales, respuestas a los juegos. Exactamente. Eso es otro capítulo, ¿eh? Ninguna profundidad en ello, ¿vale? Porque esa dopamina, sin embargo, si luego se asocia a la secreción de glutamato, si se segrega de manera tónica, si después es precisada por la acetilcolina, si es modulada por el GABA, estamos hablando de fases siguientes, de escalones siguientes, esa dopamina, sin embargo, es beneficiosa. Vamos a avanzar porque ahora que hemos generado estas bases, las bases de este proceso, queríamos avanzar hacia un modelo, yo creo que es la parte central, es decir, cómo se podría generar un modelo para llevar, es decir, para organizar, un modelo para generar un proceso de toma de decisiones o de ir hacia un éxito y, por lo tanto, de, si pasas diapositiva, de conseguir esto que decía Peter Drucker, ¿no? De la que mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Es decir, la mejor manera es ponerte a crear tú ese futuro, porque realmente no tienes que esperar que te venga, tú puedes hacer que llegue. La clave está en entender que detrás de cada uno de esos escalones hay un componente, llamémosle afectivo, un componente estético desde el punto de vista del concepto neurológico o del concepto científico de neuroestética, y hay un componente en cuanto a redes neuronales, hay un componente anatómico y hay un componente químico, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a contar cómo sería eso, cómo sería ese modelo que podríamos hacer de pasos para la acción. Más o menos esta es la propuesta del modelo. Indudablemente, si con todo lo que yo me enrollo ahora me pongo a hablar de los 13 puntos, creo que nos cierran por fuera. Entonces, quizá me voy a detener en algunos aspectos que pudieran ser un poquito más interesantes, ¿vale? Es decir, forma ya parte del modelo el proceso de inspiración, es decir, el proceso de realmente aquello que nos motiva, aquello que nos gusta, aquello que nos atrae. Y, he mencionado antes el tema de la neuroestética. La neuroestética, entendida correctamente, es la ciencia neurológica que estudia por qué nos gusta lo que nos gusta y, por tanto, por qué nos inspira lo que nos inspira. Y esa inspiración, por ejemplo, incluye entre sus componentes
incluyendo sus componentes la activación de determinados circuitos, y aquí, por ejemplo, ya se menciona aquí, ¿de acuerdo?, zonas del cerebro que estimulan, en la que aparecen neurotransmisores que ya he mencionado, como la dopamina. Pero esta dopamina es una dopamina que se genera como consecuencia de un proceso interno, no de un estímulo externo, no de una activación externa. Y, por tanto, esa inspiración, como bien decía Pablo Picasso, nos debe encontrar trabajando, nos debe encontrar no distraídos, no ocupados en otra tarea. Nos debe encontrar en disposición de poder recibir y procesar esa inspiración. A nadie le viene la inspiración, vuelvo al tema porque está muy de moda, a nadie le viene inspiración haciendo así en un móvil. Bueno, de hecho se dice que para crear hay que aburrirse. Exactamente. Y dice que los mayores momentos de creatividad llegan en momentos de aburrimiento. Es decir, estás tumbado en el campo y de repente se cae una manzana. Y dices, anda. ¿Vale? En ese momento ese señor probablemente se estaba aburriendo. Bueno, tenemos la inspiración y entonces, hasta aquí bien, hasta aquí eureka, el momentazo que imaginamos, y entonces tienen que pasar más cosas, porque también si nos quedamos aquí en la inspiración, vamos mal, ¿no? Sí, es decir, la inspiración nos llama, pero realmente hace falta un porqué, ¿de acuerdo? Es decir, como bien dice Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Es decir, realmente no va más allá de que se nos encienda la chispa creadora, sino de que realmente encontremos el motivo necesario o encontremos el que ese acto nos motive. Y los circuitos implicados en el desarrollo de la motivación a partir de la inspiración son circuitos diferentes. Son circuitos en los que ya están implicados otros neurotransmisores y está implicado, por ejemplo, la conexión de esa zona, digamos, frontal medial anterior, está ya conectada con otros circuitos que tienen que ver con el componente afectivo de ello. Por ejemplo, circuitos relacionados con circuitos relacionados con la ínsula, con el sistema límbico, es decir, circuitos relacionados con aquello que nos gusta. Puede que algo nos inspire, puede que yo encuentre la manera o me inspire el decir, pues a lo mejor esta bebida combinada con esta otra estaría muy rica, pero indudablemente si a mí no me atrae el mundo de la coctelería, probablemente no estaré motivado para dar ese siguiente paso. Y por tanto son pasos que son diferentes y en la que se activan circuitos diferentes. Bueno, entonces hasta aquí vamos bien, hemos tenido la inspiración, ha venido Maite Ciriza, ha dicho, vamos a hacer una charla, un ciclo que se llame Haz que pase. Inspiración, la motivación la tenemos porque queremos mover el mundo y queremos cambiar el mundo y queremos ser parte de este movimiento. Y ahora vamos a la tercera parte, la intención, ¿no? Hay que decidir hacer las cosas. Es decir, la intención es el proceso por el cual nosotros decidimos que todo ese motivo lleva a actuar, y entonces ya aquí se implican circuitos relacionados más con el proceso de actuación, circuitos relacionados más con el proceso de poner en marcha esa sucesión de ideas que nos hemos planteado que podrían llevar a la ejecución de una acción, y por tanto ya aquí el cerebro ya se conecta a través de otros neurotransmisores, por ejemplo, neurotransmisores como la noradrenalina, neurotransmisores como el glutamato, con circuitos más profundos, por decirlo de una manera, con circuitos más relacionados con la coordinación y con la puesta en marcha de la acción. ¿De acuerdo? Y, claro, por ejemplo, algunos de estos circuitos son circuitos relacionados con el estriado. Por ejemplo, este primer paso es un paso que vemos muy alterado en personas que tienen alguna enfermedad en la que fallan esa parte del cerebro la que llamamos los ganglios de la base. Por ejemplo, he mencionado antes pacientes con enfermedad de Parkinson. Vale, entonces tenemos la idea, tenemos la inspiración, tenemos la motivación, tenemos la intención de hacer algo y ahora, eso sí, hay que planificarlo. Exacto. Que ese es el paso que le cuesta. Exactamente. Esto es un paso complicado, ¿eh? Es un paso complicado, es decir, bueno, pues aquí tenemos otra frase muy buena: un objetivo sin un plan es solo un deseo. Es decir, realmente hay una serie de circuitos que lo que hacen es establecer, ya son circuitos situados más en la parte dorsolateral de la zona prefrontal, y implican otros neurotransmisores. Implica también una modulación de esa actividad. Ya no solo estamos hablando de algunos neurotransmisores que he mencionado, sino, por ejemplo, implica también el que haya una flexibilidad cognitiva. Esa flexibilidad cognitiva nos la da otro neurotransmisor, que es la serotonina. Muchas veces unas personas pueden sentirse inspiradas a hacer algo, quizá encuentren el motivo, pero luego dicen, no sé cómo lo hago.
no sé cómo organizarme, no sé cómo planificar esto para hacerlo. Y, por ejemplo, eso es algo que ocurre mucho en los cuadros en los cuales hay una, digamos, en los cuadros de tipo afectivo emocional, como puede ser una depresión o algo así. Y, por ejemplo, aquí participa ese neurotransmisor y tiene mucho que ver, por ejemplo, con que personas con depresión son capaces de a lo mejor pensar, me gustaría salir de la depresión, tengo un motivo para salir de la depresión, pero no sé cómo hacerlo. ¿De acuerdo? En la última charla, precisamente del ciclo, estuvimos hablando de esto a través de una novela que se presentaba aquí con Mara Torres. Muy interesante. Siguiente paso, porque no es lo mismo planificar que la estructura. Una cosa es planificar y otra es la organización y la estructura mental. Aquí están divididas en dos pasos diferentes. Sí, porque una cosa es planificar y otra cosa es decidir, digamos, estructurar cómo vamos a llevar a cabo esa planificación. Es decir, estructurar cómo vamos a darle consistencia a esa planificación, darle sentido, hacerla tangible, ¿vale? Es decir, aquí hablamos ya de una cuestión no tanto de tener una idea y tener la imagen de cómo hacerla o tener la imagen de cómo estructurarla, sino también hablamos de ser precisos a la hora de decidir cómo van a darse esos pasos que vamos a dar. Y además a la hora de decidir qué vamos a hacer para hacer que esos pasos se mantengan en el tiempo. Es decir, una de las cosas que tiene que ocurrir con cualquier proyecto es que lo mantengamos organizado desde que lo planificamos hasta que lo terminamos. Bueno, pues la precisión, por ejemplo, viene de circuitos relacionados con otro neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina a la que se le llama el neurotransmisor de la memoria. ¿En qué enfermedad falta la acetilcolina? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Una persona con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, podrás plantearle, haz esto, pero no le plantees las 3 tareas a la vez, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y también hay neurotransmisores implicados en mantener esa tarea, en mantenernos activos, en mantenerlos, digamos, en la cresta de la ola para llegar a concluir esa tarea. Bueno, pues ¿qué neurotransmisores esos? Pues son otras aminas muy relacionadas con la dopamina, pero no la dopamina. Esto se llama noradrenalina. Es decir, que realmente ya, si vemos lo que ocurre en cada una de las etapas que estamos viendo, es que hay una sucesión de acontecimientos, hay una sucesión de circuitos. Por ejemplo, los circuitos que maneja acetilcolina, el principal secretor de acetilcolina es una estructura que no he mencionado, ¿vale? Que es el núcleo basal de Meiner. ¿Vale? Pues esa estructura, que es la principal secretadora de acetilcolina en todas las direcciones, prácticamente del cerebro, que no está situado en el área prefrontal ni en el lóbulo frontal, es una estructura que es fundamental en el mantenimiento de esta organización durante toda la realización de esta tarea. Entonces, como estamos viendo, bueno, pues ya vamos por el quinto. Como estamos viendo, realmente son pasos que cada uno de ellos se pueden desgranar en cuanto a qué implican, qué componen, qué circuitos conllevan, pero lo más importante de todo es entender que son pasos que cada uno tiene su forma de manifestarse a nivel neurológico, es decir, su forma de manifestarse a nivel neuroquímico, a nivel neuroanatómico y a nivel incluso de la conexión o de los factores que están implicados en esos pasos. Vamos a avanzar. Yo aquí dejo el ritmo que el experto deje, pero sí que hay por seguir. Hay una parte de, más allá de saber, como decía Da Vinci, que la obra organizada es la que, ¿no? Es la que lleva la obra creada. Hay una preparación emocional. Este paso me llama mucho la atención. Es como el sexto paso. ¿Por qué una preparación emocional para hacer algo una vez te has planificado? Digamos que la preparación emocional establece que realmente necesitamos darle a todo esto un componente emocional, afectivo, estético, ético, porque si no realmente porque son circuitos que están muy implicados en que tenga la continuidad y la flexibilidad adecuada, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es el neurotransmisor que más nos hace sentir apego hacia los demás? La oxitocina. ¿Cuál es el momento de mayor secreción de oxitocina en una mujer, por ejemplo? ¿El parto? El parto.
Esta me la sabía, ¿eh? Ahí se establece un vínculo emocional inamovible, o debería serlo, ¿de acuerdo? Entonces, esa vinculación emocional, esa vinculación que hace que nos emocione, que nos atraiga esa tarea que estamos haciendo, es una vinculación fundamental para que esa tarea se desempeñe con éxito. Es decir, no es tanto vamos a hacer que nos guste, sino vamos a hacer que nos guste porque es bueno que te guste tu trabajo. No, vamos a hacer que nos guste porque si te gusta tu trabajo, si amas tu trabajo va a salir mejor. Yo hay un ejemplo que pongo mucho en la consulta. ¿Por qué un niño de 10 años se sabe de memoria la alineación del Madrid o del Barcelona? Porque le gusta. Y sabe eso y no sabe las matemáticas. Y estamos hablando ahí de 10 nombres que ahora ya son rarísimos. Antes se llamaban López, Pérez, Sánchez y Rodríguez, pero ahora tienen unos nombres rarísimos. Pues se la sabe. ¿Por qué? Porque hay una vinculación emocional, hay una preparación emocional, hay una vinculación emocional a aprenderse eso. Se sabrá incluso, hablando de las emociones, se sabrá probablemente si es del Madrid, se sabrá las del Madrid les basta, porque sabe los que ama y los que odia. Vinculación emocional. Pero no solo eso, sino que además hace falta una regulación. Para hacer la tarea correctamente voy a llegar hasta aquí. Voy a hacer la tarea voy a reformar mi casa y la voy a dejar como cuando estaba nueva. Bueno, pues voy a llegar hasta la puerta de mi casa, no me tengo por qué hacer el pasillo o la casa de los vecinos. Regulación. Bueno, pues hay una serie de neurotransmisores que también participan en esa regulación, en ese decir, hasta aquí hemos llegado. Fundamentalmente neurotransmisores inhibitorios, como el GABA o como la glicina. Curiosamente, la glicina, vuelvo al ejemplo de antes, en el embrión es excitatorio y en el adulto es inhibitorio. Es decir, no se trata solo de decir el cortisol es malo, la dopamina es buena o la dopamina es mala. No, se trata de entender que realmente todo esto es una coordinación muy compleja de acciones, pero que merece la pena conocer. Bueno, yo también iba a decir que respecto a esto de la oxitocina y crear vínculos eternos, son eternos hasta que el niño está así con el móvil para obtener dopamina. Vamos con el siguiente, el enfoque atencional, que es el punto número 7 de lo que sería esta estructura. Digamos que el enfoque atencional al inicio de la acción realmente lo he puesto aquí, aunque podría estar en el anterior, pero bueno, creo que la vinculación emocional había que darle un protagonismo mayor. El inicio de la acción simplemente es el hecho de encontrar la energía y encontrar la energía y la resistencia a la fatiga necesaria para ponernos en marcha o para actuar sobre o para decidir mantener nuestra atención presente en esa acción que estamos llevando a cabo para que la acción tenga la profundidad y la riqueza necesarias para ser productiva. Y entonces, digamos que eso implica también que nosotros atendemos a aquello que realmente estamos desde unas fases antes motivados en atender, ¿de acuerdo? Pero debemos mantener la suficiente atención como para que la acción se inicie y la acción se mantenga, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre en esto? En esta fase muy curiosa, en esta fase se ve que hay determinados circuitos en los cuales, por ejemplo, se vuelven a encontrar pulsos de liberación de dopamina fásicos, pulsos de liberación de dopamina muy parecidos a esa primera inspiración. Es decir, nos debemos para mantenernos atentos, nos mantenemos inspirados. Una vez estamos enfocados, enfocamos la atención, pero también hay que sostenerla, que es lo siguiente, es un paso diferente. Es decir, debemos mantenernos activados, la he mencionado antes, noradrenalina, y debemos mantenernos precisos, acetilcolina, neurotransmisor de la memoria, en otros circuitos, ¿de acuerdo? En circuitos más relacionados ya, no solo con el lóbulo frontal, sino las conexiones frontoparietales, las conexiones con estructuras, digamos, más vinculadas a la afectividad y con estructuras que se encargan de la coordinación de todo esto. Aquí hablo del cerebelo y hablo de otro tipo de estructuras, es muy largo contarlo, pero simplemente por hacer el matiz de que cada fase tiene su pequeña distinción. Ahí teníamos, por lo tanto, en la fase 8 el sostenimiento atencional, pero luego, si pasamos, le voy a quitar al doctor Oliveros el... Espera, que es que aquí estoy yo. Eso es. Bueno, sí, estas fases, bueno, yo creo que estas fases quizás tampoco quería, o sea, simplemente lo que quería era expresar que son 13 fases que he planteado distinguirlas porque realmente son 13 fases que realmente son muy... tienen matices y tienen características en sí que las hacen muy diferentes una de ellas.
una de ellas, pero fundamentalmente es para entender que son fases en las cuales se justifican por la existencia de diferentes redes, diferentes zonas cerebrales y diferentes neurotransmisores implicados. Por ejemplo, en la del monitoreo y el control del movimiento, por ejemplo, otro neurotransmisor que no es un neurotransmisor, es un aminoácido, pero que funciona como neurotransmisor, que si vas a un chino lo conoces, si no vas a un chino no lo conoces, es el glutamato. Por ejemplo, el glutamato tiene mucho que ver en Si vas a un chino, ¿por qué? Porque dicen que la comida china tiene mucho glutamato. ¿Vale? El glutamato es uno de los aminoácidos excitatorios más potentes que se conocen. Pero esa excitación, el glutamato lo que hace es facilitar la transmisión sináptica neuronal. Y mediante esa facilitación lo que hace es, afinar las conexiones. Como imaginemos una serie de piezas que están engranadas entre sí, pero el engranaje es un poco burdo. Es como si las puliera, ¿de acuerdo? Pues los chinos como potencia van hasta arriba, ahora a partir de ahora todos aquí. ¿Vale? Entonces, ese es el control del movimiento, pero el control del movimiento en el sentido de, hacer que ese movimiento, hacer que esa acción en las diferentes veces que se repita sea cada vez más precisa, más lo que buscamos que ocurra, más concreta, más dirigida a la acción. ¿Vale? Y quizá una de las últimas fases que a mí me gustaría contar es la de la evaluación y retroalimentación. Y esta fase me gusta contarla porque... Que está en la siguiente, yo creo. Exactamente. Y esta fase me gusta contarla porque dice Aldous Huxley, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y buscando ejemplos prácticos, pero esos ejemplos prácticos no para la charla de ahora, sino para lo que estoy escribiendo, de anécdotas o detalles que puedo encontrar esto, me he encontrado con uno muy curioso. Y uno muy curioso es también lindando con el hecho de que, rascando de la historia nos encontramos con cosas muy bonitas que sirven de ejemplo para entender que todo este proceso es una evolución no de la sociedad moderna, sino una evolución de toda la sociedad. Y es como en el Neolítico las mujeres, en aquel momento, descubrieron cómo hacer vasijas. Y es que resulta que ellas hacían cestas de mimbre, y esas cestas de mimbre servían para guardar cosas, pero no para guardar agua. Hasta que un buen día su poblado se inundó, las cestas de mimbre se llenaron de barro, y cuando ese barro se secó, esa cesta sí que servía para guardar agua. ¿Vale? Ese es un ejemplo para mí muy bonito de evaluación y retroalimentación. Es decir, de que incluso en los momentos en los cuales te planteas que quizá esa acción que tú has llevado a cabo podría ser una acción, que condujera al fracaso, realmente en algunos casos puede conducir a uno de los éxitos pues, que en aquel momento cambiaron la historia. ¿Vale? Esto va para el libro y después la película, después haremos la película directamente. Esta sería la evaluación y la retroalimentación. También hay una fase posterior de la satisfacción, ¿no? Que al final es encontrarle el sentido a todo y además ver cuál es la relación entre la imaginación creativa, la experiencia real. ¿Qué ocurre a partir de ahí, ¿no? Hay toda una lógica y toda una relación entre la imaginación y la experiencia. Sí, uno de los matices que hay que dar a esto, y aquí pues me ha gustado poner a este señor que lo conocemos todos, porque curiosamente hablando de imaginación versus experiencia, puede ser muy interesante que las dos frases se supone que las dijo él, ¿vale? La primera es la lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará a todas partes, la segunda es la única fuente de conocimiento de la experiencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues lo curioso de todo este proceso y lo curioso de la puesta en marcha de todo este proceso, lo curioso de complementar todas las fases que implica todo este proceso, es que realmente imaginarse el proceso no cambia mucho los circuitos neurológicos activados frente a ejecutar el proceso. ¿Vale? Es decir, es curioso
que realmente los circuitos que se activan cuando nos imaginamos que estamos haciendo algo, ojo, y esto se aplica a cumplir todas las fases del proceso, son circuitos muy parecidos a cuando lo ejecutamos. Sí que es verdad que hay una serie de circuitos, sobre todo circuitos del lóbulo frontal, pero sobre todo la conexión del lóbulo frontal con lóbulo parietal y con circuitos relacionados con la ejecución y la coordinación de la ejecución motora, que nos permiten, mediante la retroalimentación que se produce, saber si realmente esa ejecución es una ejecución, por decirlo de una manera, real o virtual. Pero lo cierto es que cada vez están planteando más estrategias de rehabilitación y de estimulación de las capacidades y de aprendizaje a base de entornos virtuales. Y uno de los factores que ha permitido esto es saber que si nos imaginamos este proceso, estamos muy cerca de las tareas que hacemos de si ejecutamos este proceso. También hay enfermedades por esto. Es decir, hay enfermedades en las cuales se lesionan áreas del cerebro encargadas de hacer esta distinción. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen, por ejemplo, alucinaciones. Nos creemos que una situación se produce y, sin embargo, no se está produciendo. Y, por tanto, a la hora de entender esos fenómenos, hay que entender que realmente hay unos circuitos que nos hacen distinguir la realidad de lo imaginado, que son circuitos que están alterados. Y, por tanto, circuitos que si conocemos por qué se producen, que si conocemos cómo se activan, también podemos conocer cómo trabajarlos y cómo rehabilitarlos. Yo voy a avanzar porque en la neurociencia hay cosas que no ha resuelto bien, que es el control del tiempo, una de ellas debido a la cantidad de conocimiento, pero me gustaría avanzar para hablar un poco de qué son los ejes transversales. Digamos que los ejes transversales son todas aquellas cosas que pueden... Si en lugar de 13 pasos hubiera hecho 37, creo que me estarían tirando piedras o tomates a la cabeza. Dicho lo cual... Tiene cara de que no, ¿eh? El planteamiento es un planteamiento bueno, pues número 13, porque es un número que me gusta a mí y a gente muy querida por mí. Y ese planteamiento es de datos que modulan esos ejes. Es decir, que realmente hay una serie de factores que son moduladores de esos ejes, es decir, una serie de factores que pueden hacer que esos ejes, digamos, se desarrollen con mayor o menor precisión o que se desarrollen con mayor o menor intensidad. Fundamentalmente esos ejes se manifiestan en estos 4 aspectos. En el aspecto de tomar el mando y mantenerlo, en el aspecto de entender que todo este proceso se nutre mucho de digamos, la percepción de un poder personal y un poder social para desarrollarlo, de entender que no hay que plantearse, por tanto, cuando nos centramos en la consecución de un objetivo, el objetivo en sí, sino también saborear el camino, igual que se saborea el premio, y que todo esto significa, digamos hacer un planteamiento, hacer un dibujo de cuál es el destino o a lo que queremos llegar. Y aquí están algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, la estética del hacer. La estética del hacer ya la he apuntado, es decir, realmente todo esto tendría mucho menos sentido, tendría mucho menos éxito si realmente no tuviéramos un planteamiento ético y estético de ello. La expectativa, es decir, la expectativa de que realmente hay un planteamiento, hay una intención de conseguir algo con ello. La sociomotricidad afectiva se refiere al hecho de que se ha demostrado de que todas estas tareas se ejecutan mucho mejor si se ejecutan en un contexto social, es decir, en el contexto de sentirse participando dentro de una tarea mayor. Y la memoria motivacional tiene que ver con el hecho de entender de que nos sirva como motivación el recuerdo de que tareas similares o tareas análogas o objetivos conseguidos anteriormente son objetivos a los que podemos llegar. Y en la autonomía y la autoeficiencia se refieren al hecho de que se ha demostrado que el planteamiento, y hay unos circuitos implicados en ello, vuelvo a eso, pero por no detenerme, el planteamiento de que somos, digamos, responsables de esa tarea a la que nos enfrentamos y el planteamiento de que esa tarea a la que nos enfrentamos podemos ser eficientes a la hora de cumplimentarla, es decir, que tenemos posibilidades de éxito, sobrevuelan a todo el proceso ejecutivo. Y
por supuesto, el tema de la clarificación de metas, que forma parte de entender cuál es el objetivo, y la recompensa anticipatoria, que forma un poco parte de esta memoria motivacional. De nosotros muchas veces, cuando hacemos una tarea, indudablemente tenemos en mente que vamos a ganar con todo ello. Ahí hay un último apartado en el que me voy a detener, que es el de la teoría de la mente, Theory of Mind, que forma parte también mucho de esa sociomotricidad afectiva, esa de entender que formamos parte de entender que formamos parte de un grupo o entender que formamos parte de un entorno a la hora de desarrollar una tarea la hace mucho más productiva y mucho más, digamos, mucho más constructiva, diría yo. Como nos conocemos bien, ya me ha visto la cara de no me voy a detener, porque es verdad que tenemos que ir acabando para dejar espacio a las preguntas. Hay una parte de ética de la neurociencia, también aplicaciones, ¿no? Que tiene muchísimas aplicaciones. Tendría el controlar esto, ¿no? Aplicaciones en el ámbito educativo, en el ámbito de los negocios, por ejemplo, en el ámbito personal, en el ámbito terapéutico. Yo no sé si nos queremos detener en esta parte, pero sí que habría que además ver cuáles son las... es decir, ¿qué podría aportar esto también a la parte de salud o qué le ocurre al cerebro cuando no puede tomar decisiones? He avanzado un montón de repente. Ética de la neurociencia, simplemente dos palabras, mindfulness, phronesis, ¿vale? Mindfulness es la brújula que nos guía, pero esa brújula que nos guía debemos ser nosotros capaces de actuar sobre esa guía. Vamos en la dirección correcta y vamos en la dirección correcta también desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético. Y eso quizás es la phronesis, es decir, el arte de decidir bien, pero decidir correctamente también desde un punto de vista moral. Yo opino que digamos, la oportunidad de hacer esto no debe ir desvinculada de la oportunidad de hacer esto moralmente bien, porque eso también es enriquecedor y eso también conecta la pura función ejecutiva con otros circuitos que tienen mucho más que ver con planteamientos éticos, ¿vale? Y en cuanto a la aportación científica, yo diría lo siguiente. Me has quitado la favorita, lo de la vida. Es pues como venga. Montar en bicicleta para mantener el equilibrio de seguir moviéndote. Exactamente. La pastilla roja. La pastilla roja. Digamos que... bueno, da igual. Luego voy a contar otra anécdota histórica, pero eso ya la dejamos para luego. Simplemente decir que uno de los reyes godos más productivos y que más se movió era un rey godo que llegó a rey con 79 años. ¿Vale? La lista de los reyes godos ya no la sabemos, pero bueno. Bueno, ¿alguien se sabe la lista de los reyes godos todavía? ¿No? Bueno, pues del 643 al 652 fue rey, ¿vale? A lo que voy, nunca es tarde. A 79 años, en la época de los visigodos, era ser muy mayor. Bueno, pues llegó a rey con 79. Luego fue un rey un poquito cruel porque se cargó a todos los que le podían hacer sombra, menos a su hijo, al que nombró rey, pero bueno, eso es otra historia. Pero lo que yo quiero llevar es aportación científica en todos los ámbitos. Aportación científica prácticamente desde que nacemos, ¿vale? Es decir, esa parte del cerebro sobre la que trabajamos cuando nosotros hacemos correctamente las cosas como se deben hacer desde el punto de vista de las funciones ejecutivas, de la atención, de la concentración, del control de la conducta, esa parte del cerebro no solo se está construyendo o destruyendo todos los días como adultos, sino que es la parte más inmadura cuando nacemos y por tanto sobre la parte sobre la que más podemos influir en la infancia y en la adolescencia. Y podemos hacer que ese cerebro sea un cerebro más inteligente si trabajamos esto, mucho más que si trabajamos cualquier otra cualidad. Y de hecho, se está vinculando cada vez más esa dispersión que tienen los niños de hoy en día al hecho de que el coeficiente intelectual medio de los adolescentes de hoy en día es menor que el de la generación que le precedió. Yo he de reconocer que creo que mi memoria sería mejor si me acordara de memoria de todos los teléfonos que llevo en el móvil. Pero la ciencia me ha hecho mucho más cómodo, ¿vale? O me ha hecho mucho más pastilla azul, ¿vale? Entre los taxistas de Londres hay muy poca incidencia de Alzheimer. Porque una de las cosas que tenían que hacer los taxistas de Londres para aprobar el examen, para tener la licencia de taxi, era saberse de memoria el plano de Londres. Y una de las cosas del examen era, para ir de tal calle a tal calle, ¿cómo irías? Tenían que decir de memoria todas las calles, qué semáforo, cuándo se giraba a la derecha, cuándo a la izquierda, dónde estaba prohibido.
¿vale? Y se ha demostrado que el tamaño del hipocampo posterior de los taxistas de Londres es mayor que el de la media. ¿De acuerdo? Entonces, desde el principio, indudablemente, lo que hay que entender es que lo que estamos haciendo cuando hacemos las cosas de esta manera es construir cerebro, por tanto, prevenir enfermedades. Pero también lo que estamos haciendo es ser capaces de recuperar funciones que teníamos perdidas. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos pasa que tenemos una capacidad de lectura, sobre todo de lectura de libros, menor que la que teníamos. Y es porque estamos siempre con una pantalla o leyendo en una tablet. Se ha demostrado que leer un libro es mejor que una tablet. Lo siento, yo no me quiero cargar árboles, pero las cosas son como son, ¿vale? Y por supuesto, enfermedades. Una de las cosas que podía comentarse es este concepto. Es diferente a bulia, que apatía, que procrastinación, que pereza, que fatiga y que anergia. Y estos son síntomas que pueden aparecer en el contexto de una enfermedad o pueden aparecer de forma independiente, y hay que entender que responden a circuitos diferentes, a alteraciones neuroquímicas diferentes y que se presentan en circunstancias diferentes. Pero esto es de alguna manera las cosas que interrumpen este proceso. Hemos empezado hablando del proceso y esta psicopatología. Es la patología que ocurre cuando esto no se hace. Por ejemplo, se está muy de moda hablar de la procrastinación. Vale, pues para no hacer procrastinación o para no postergar las cosas, mañana mismo a las 5 de la mañana te vas a poner a hacerlo. ¿Por qué no le das un poquito más de base a esto? ¿Por qué no me explicas exactamente cómo hago para trabajar esto? Pero no cómo hago para trabajarlo desde el punto de vista de el puro estímulo conductual. Si mañana yo te llamo por teléfono y te tomas un café y a las 5 de la mañana te pones a trabajar, ¿no? Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana y tiene vendidos millones de ejemplares. Vale, ese libro está muy bien. Yo lo he leído y está muy bien. Pero tenemos que llegar un poquito más allá. ¿Y no se dice que hay una procrastinación necesaria, que a veces tu cerebro necesita dar tiempo a las cosas? Sí, pero esa procrastinación necesaria debe ser entonces voluntaria. No debe ser huir del inicio de la tarea. Porque entonces esa procrastinación no debería ser, como esta procrastinación patológica, motivo de sufrimiento. ¿Vale? Es decir, incluso hasta el aburrimiento consciente es bueno, como ya he dicho antes. Pero el aburrimiento consciente, decido aburrirme. Nos pasa a todos. Estás aburrido, estás encima de una mesa, tienes el móvil y empiezas a hacer así. Déjalo estar. A mí me pasa. Lo siento mucho, a mí también me pasa. ¿Qué va? No, pues eso. Yo siempre digo que es para trabajar, ¿vale? Pero es así, ¿vale? Entendamos que también decidir aburrirnos es una decisión si entendemos por qué lo decidimos, ¿vale? Y de la misma manera que se dice que no es lo mismo la soledad impuesta que la soledad elegida, siendo la soledad una pandemia para mí mucho peor que las que hemos pasado, porque es génesis de un sufrimiento que deteriora estos circuitos, pues también el aburrimiento elegido es bueno, pero el aburrimiento impuesto no. ¿Y qué ocurre? Que nos han enseñado a combatir el aburrimiento o el estrés cogiendo la pantallita. Estoy estresado, me voy a relajar. Voy a jugar con la maquinita y me relajo. Eso no relaja. La dopamina no relaja. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la clave de intentar darle un pozo científico, un pozo anatómico, un pozo químico a esto es entender que realmente podemos construir o podemos destruir todos los días haciendo. No entender, por tanto, el hacer como voy a hacer porque eso es bueno para mí. Sí, indudablemente si yo me pongo a hacer y entonces acabo mi trabajo antes, eso es bueno para mí. Pero va mucho más allá. Es decir, voy a hacer porque prevengo enfermedades neurológicas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar con esas enfermedades porque había un impacto también en enfermedades neurológicas en las funciones ejecutivas que al final son las que nos llevan a esto, ¿no? Exactamente. Es decir, ahí he puesto, digamos, un pequeño resumen de estas enfermedades y simplemente por mencionar algunas. Es decir, indudablemente la primera que he puesto, por lógicos, hemos hablado mucho de, aunque no exclusivamente, insisto en ello, de circuitos prefrontales. Bueno, pues hay un tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal. Y se llama así porque se afecta el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y de hecho en la demencia frontotemporal se afectan fundamentalmente las cosas que están más en el lóbulo frontal, que son conducta, es decir, cómo nos conducimos en la vida. Digamos que
La frase que podría explicarlo es que la persona con una demencia frontotemporal variante conductual es una persona que pierde, digamos, la conducta socialmente aprendida, ¿vale? En el lóbulo frontal está el lenguaje. Es muy importante cultivar nuestro lóbulo frontal, nuestro lenguaje, porque cuando yo estoy pensando, estoy hablando conmigo mismo. Si pierdo mi lenguaje, pierdo la calidad de mi pensamiento. Y están estas funciones ejecutivas. ¿A cuántas personas nos han dicho, haz ejercicios de memoria para no tener Alzheimer? ¿Y a cuántas nos han dicho, haz ejercicios de funciones ejecutivas para no tener demencia frontotemporal? ¿De acuerdo? Indudablemente, enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer se afecta el hipocampo, corteza entorrinal. Esa estructura que hemos visto antes, que estaba en un color más oscuro de la parte central del cerebro, esa estructura tan inamovible, donde se almacena la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo, esa estructura es lo primero que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Pero en la enfermedad de Alzheimer, otro síntoma muy característico que aparece es la apatía. Las personas con enfermedad de Alzheimer muchas veces no hacen cosas porque no son capaces de activar sus circuitos frontales ventromediales, ¿vale? Áreas 9, 10, fundamentalmente, para encontrar la motivación interna para hacer algo. Muchas veces esa persona, te cuentan los familiares, no es que él tenga peor la memoria, es que ya estamos hablando y no participa. O es que ya no tiene ganas de salir de casa como antes. Y de hecho, curiosamente, eso, bueno, pues ya está publicado, tenemos otros trabajos en ese sentido. Cuanto antes aparece la enfermedad de Alzheimer en el tiempo, es decir, cuando la enfermedad de Alzheimer aparece con 50 y tantos años, es una enfermedad mucho más apática que dismnésica, es decir, mucho más afectando estas funciones ejecutivas que afectando puramente la memoria. Por supuesto, como ejemplo que he puesto antes y que mantengo, las enfermedades, digamos, de lo que llamamos el sistema extrapiramidal y como paradigma la enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Una forma de demencia frontal en la que también se afectan las funciones ejecutivas es una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Parkinson, pero en la que digamos, la alteración anatomopatológica es otra proteína, una proteína que se llama tau, que es la parálisis supranuclear progresiva. Es decir, realmente entender esto también implica entender que hay muchas enfermedades. Por ejemplo, la fatiga es muy característica de la esclerosis múltiple. Los déficits, sobre todo de planificación y organización, son muy característicos de los traumatismos craneoencefálicos. Y no hablemos si una persona tiene una lesión cerebral que afecta a determinados circuitos del cerebro. ¿Qué es importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que realmente no trabajar estas funciones, si entendemos lo que implican en cuanto al hecho de hacer, no trabajar estas funciones significa probablemente no trabajar funciones que tienen muchísimas implicaciones en la calidad de vida, en la prosperidad, en la autosatisfacción, en la felicidad de esa persona, incluso más que puedan tener otras más evidentes. Es decir, ¿por qué a un paciente con enfermedad de Parkinson nos empeñamos en quitarle el temblor y no nos empeñamos en trabajar las funciones ejecutivas? Funciones ejecutivas del que ya habló el doctor Oliveros Juste en los años 60, cuando ya nadie hablaba de eso. Es que... Valga la presunción, lo siento, lo tenía que decir. Está por aquí, lo tenemos por aquí al doctor Oliveros Juste en primera fila, así que gracias por la parte que nos toca a ambos. Vamos a avanzar porque había un vídeo por ahí, ya he dicho yo que lo del control del tiempo. Vamos a ver, ¿por qué este vídeo? No, simplemente este vídeo es un temporada 2, capítulo 10. House. ¿Qué le ocurre a este señor? Un poco más y dice el código de tiempo, que nos conocemos. No. Lo que le ocurre a este señor no es solo que no habla, sino que no puede expresar lo que le pasa, no puede comunicar lo que le pasa. Está ahí diciendo, o sea, no está la voz, pero está diciendo cosas que realmente no tiene la capacidad de comunicarse y no tiene la capacidad de hacer. Durante todo este capítulo se ve que este señor, digamos, como decía un psiquiatra amigo mío, lo llevan como un gato, de un lado para otro y se deja hacer. Esto es un ejemplo de lesión del lóbulo frontal. De la que hablábamos antes respecto a sin embargo, este señor lo vemos sentado en la silla, el aspecto es, bueno, está en un hospital, con lo cual muy buen aspecto no tiene, pero tampoco parece que tenga paralizado una pierna o un brazo, ni está tumbado, ni lleva tubos por ningún lado, pero este señor realmente desde el punto de vista vital está anulado. ¿De acuerdo? Y lo que tiene es una lesión en esos circuitos del cerebro
que gobiernan las funciones ejecutivas. En este caso también un poco el lenguaje, pero fundamentalmente las funciones ejecutivas. Y que serían los casos más graves de todo lo que, todo aquello que tiene que ver que impide. Aparentemente aquí no hay ningún problema, lo ve ese señor, le están explorando, le están mirando, pero realmente esa incapacidad de ejecutar realmente lo tiene, digamos, inutilizado como persona. Yo no sé si podemos cerrar, si pasamos a la siguiente, a ver qué nos queda por aquí, porque sí que me gustaría dejar 5 o 10 minutos finales, pero sí que hay una pregunta ahí que es como cierre, quizás, que será del futuro, ¿no? Que vamos a hablar de IA también. Ah, sí, vamos a hablar de IA, ya lo veo, no nos escapamos en ninguna sesión. En esta diapositiva, bueno, es que hoy en día una charla que se precie en la que no ponga inteligencia artificial en alguna diapositiva, creo que es una charla que está obsoleta, ¿no? O sea, en esto envejecemos muy mal. ¿Qué será el futuro? Yo creo que lo que será el futuro, yo creo que lo que quizá ya no es un futuro, sino que es un presente, es el hecho de poder comprobar o poder conocer con mayor precisión qué ocurre en cada paciente que tenga esta patología, ya no solo en general, es decir, ya no solo los pacientes con demencia frontotemporal tienen una atrofia del lóbulo, no, sino poder aplicarlo ya digamos, en términos más individualizados. Muy cercano a aquello que hace ya décadas se llamaba técnicas de investigación cualitativa, que era más bien, la investigación cualitativa se refiere más bien al hecho de, bueno, ya que tenemos 86.000 millones de neuronas, ¿por qué nos tienen que coger a 100 de nosotros y hacernos un test para con eso llegar a una conclusión? A lo mejor cada uno de nosotros individualmente somos tan importantes como para considerarnos así. Y quizá la ciencia está permitiendo eso. Indudablemente, muchos de los avances que se produjeron, digamos, hace años o décadas, son avances que cuando se produjeron con animales de experimentación progresaron a una velocidad un poquito más rápida de la que está ocurriendo en humanos, porque indudablemente no se puede hacer experimentación humana. Pero hoy en día las nuevas técnicas, tanto de neuroimagen como de otras pruebas complementarias, yo creo que nos van a permitir conocer con mucha más precisión todo esto. Entonces, ¿conclusiones? Pues creo que la técnica y la ciencia nos han puesto en condiciones de poder trabajar otras capacidades con mucha mayor comprensión de lo que trabajamos, con mucha mayor productividad, y hay que entender que estas capacidades, de las que quizás se habla menos porque son quizás menos directas, son las capacidades que más nos distinguen como ser humano y por tanto son las que quizás más merece la pena trabajar. Yo creo que vamos a quedarnos con eso, con esa danza del país. Bueno, y esto me sorprende. Aquí está. Y quizá como última conclusión es la manera de lograr esto es no mirar las cosas con superficialidad, sino mirarlas con un poquito más de detalle. ¿Vale? Bueno, yo creo que esto se merece un aplauso porque el humor es parte de la toma de decisiones y de los cerebros en forma. Lo dejamos ahí, vamos a pasar micrófonos. Tenemos poquito tiempo, pero sí algunas preguntas vamos a dejar. Si van levantando la mano, eso ya es Fundación Neuropolis. Por si alguien quiere hacer preguntas a través de la web también es posible, pero si alguien quiere levantar la mano aquí, vamos a dejar un par de manos. ¿Por ahí hay una? Sí, hola, buenas. Una es una petición. Si pudieran poner la diapositiva de las 12... Eso lo voy haciendo yo. Sí, la petición la pongo yo, ven. Sí. Y la pregunta es breve, es si, como se ha descubierto, o sea, como todos sabemos que lo que a uno le gusta se le da mejor, supongo que el tema de la hiperactividad de los niños y demás también es consecuencia de que les aburre mucho lo que les están contando y tampoco se cambian los planes educativos, aunque bueno, tampoco... Planes educativos, niños móviles, sí, hay las mucho. Carreras universitarias, no sé, habría que cambiar muchas cosas. Pero realmente la hiperactividad es un trastorno realmente es un trastorno del control de el qué hacer y el cómo hacerlo. Es decir, realmente es un trastorno muy cercano a esto. Y que tiene mucho que ver con y que en muchos casos se está viendo que
se está postulando que la mayor frecuencia de niños hiperactivos a día de hoy tiene mucho que ver con un peor desarrollo en los niños de estas funciones ejecutivas. Es decir, realmente el niño hiperactivo, ¿qué es? Es un niño que no tiene bien desarrollada la capacidad de activarse y ponerse en marcha y organizarse y planificarse cuando debe y controlarse, retraerse y pararse cuando debe. Es un trastorno por déficit de atención, déficit de focalizar la atención, uno de los pasos que he mencionado, e hiperactividad. Es decir, no sabe modular luego esta acción. Pero los niños de antes tampoco nadie les enseñó a hacerlo, ¿no? Se supone. O, bueno, igual los padres estaban más presentes. Sí, no sé. pero el problema es que ahora les estamos perjudicando. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Por aquí hay una en la tercera fila. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle al doctor qué de cierto hay o qué opinión le merecen estos complementos alimenticios que se supone que ayudan a estimular la serotonina. Me estoy pensando ahora mismo en el triptófano, pero hay más. ¿Qué opinión le merecen si esto realmente es útil o es simplemente una moda, en cierto modo? Digamos que generalizar sobre eso es muy complicado, pero yo lo que diría es que, a ver, si yo pudiera dar un consejo, yo diría que quizá el consejo que yo podría dar es el de, si quieres empezar trabajando bien esto, haz que el input sea bueno y que el output sea bueno. Y ahora vamos a hablar del input y del output. ¿Cuál es el input? El input físico y el input, llamémosle, cognitivo-emocional. ¿Cuál es el input físico? ¿Qué comemos? Si nosotros le metemos basura a nuestro cuerpo, pues probablemente nuestro cuerpo funcionará peor. Por tanto, si le metemos alimentos de calidad, probablemente nuestro cuerpo funcionará mejor. Pero no siempre la calidad es, o no siempre lo bueno es lo que, no siempre lo bueno es lo adecuado, porque no siempre lo bueno es lo necesario. Existen enfermedades por exceso de serotonina. Es decir, el triptófano es el sustrato que utiliza nuestro cuerpo para fabricar 5-hidroxitriptófano, que se convierte en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Bueno, pues existen enfermedades por exceso de serotonina. Por tanto, dar triptófano, por poner un ejemplo del que se ha mencionado, dar triptófano de manera generalizada no siempre tiene por qué ser bueno. Entonces, de alguna manera, yo diría que el input tiene que ser el adecuado. Indudablemente hay algunos inputs que sabemos que son adecuados o inadecuados per se, pero digamos que el input adecuado desde un punto de vista, por ejemplo, nutricional, digamos que no puede generalizarse, no es pan para todos. Y luego el otro planteamiento que yo haría es ¿para qué? Es decir, durante mucho tiempo, y aún se está discutiendo, si a las personas en las cuales tú te planteas hacer una estimulación cognitiva, esa estimulación cognitiva tú deberías ayudarla farmacológicamente. Por una parte dices, bueno, ayudar farmacológicamente a una persona con estimulación cognitiva podría considerarse en cierto modo un tipo de doping, ¿vale? Cuando se acabe esa ayuda farmacológica, ¿qué va a ser de esa persona? Pero si esa ayuda farmacológica o si esa ayuda nutracéutica, que ahora está muy de moda esa palabra, es una ayuda que permite que esa persona haga mejor esa tarea, por ejemplo, en la que le estamos entrenando, ahí sí que le estás ayudando. Entonces yo creo que el para qué. Es decir, yo siempre explico en la consulta que muchos de los fármacos que nosotros damos o muchos de los suplementos que nosotros recomendamos son suplementos que, digamos, colocan al cerebro en condición de trabajar mejor. ¿Vale? Pero si yo lleno mi coche de gasolina pero luego no lo arranco, realmente con mi coche no voy a ningún sitio. Y me da igual que la gasolina sea muy buena o muy mala. Entonces, más importante que el qué comer es lo que he dicho muy al principio, lo que dicen los americanos. Use it or lose it. Utilízalo o piérdelo. ¿Seguimos? Quería preguntarte que un amigo me estaba comentando que no había podido venir y me decía, pregúntale por favor un poco acerca de la teoría de la mente.
Si nos podías hablar un poquito... Vale. Esto es... bueno, vale. Esto no es una teoría de la mente, ¿eh? O sea, esto yo no soy tan importante, ¿vale? Quizás, bueno, pues teoría del hacer, vamos a llamarle así. Teoría del hacer. ¿Vale? Teoría del hacer. Nos gusta, ¿no? O teoría de la acción, ¿vale? Teoría de la mente, los primeros estudios Neurociencia del éxito lo hemos puesto en el titular, bueno, directamente. Pues no está mal, ¿vale? Los primeros estudios que se hicieron de teoría de la mente es un médico que se llama David Premack, 1978. Y curiosamente, hablando un poco de la relación nuestra con los seres humanos, con el resto de los seres humanos, con el resto de los animales, curiosamente se hicieron en primates, ¿vale? Y en esos estudios lo que se vio es que la teoría de la mente, por resumirlo en otras palabras, es qué teoría tenemos nosotros de la mente de otra persona. Es decir, hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de interpretar lo que vemos en otras personas y de ahí inferir cuál es su situación cognitiva, cuál es su situación emocional, cuál es su situación afectiva. Eso es lo que se llama teoría de la mente. Y también cuál es su actitud o su acción ante la vida. Los primeros estudios de teoría de la mente se hicieron en niños ya en los años 80 y realmente los estudios se generalizaron a partir de los años 90. Y entonces, digamos, el primer artículo que escribió David Premack decía: ¿tienen los simios teoría de la mente? Es decir, ¿son capaces los simios de interpretar, de tener una teoría de la otra persona? Entonces, lo que se ha planteado es que la teoría de la mente es una teoría muy importante en la relación entre nosotros, porque realmente, digamos que la teoría de la mente se asimilaría a lo que conoceríamos como empatía, como la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Pero no solo ponerte en el lugar del otro desde un punto de vista, llamémosle psicológico afectivo, sino también desde el punto de vista en el lugar del otro desde el punto de vista cognitivo. Tú trabajas con alguien en equipo y conociendo a esa persona tienes una idea de cuánto puedes contar con esa persona o hasta dónde puede llegar o qué trabajo puede desarrollar o si realmente en el cumplimiento de su trabajo va a ser una persona constante o va a ser una persona que abandone o si realmente en el cumplimiento de su trabajo podría llegar a traicionarte o no. Eso es la teoría de la mente. Por decirlo de alguna manera, la teoría que tenemos de cómo terceros van a interaccionar con nosotros o no van a interaccionar con nosotros. Es decir, qué interpretamos nosotros de cómo es esa persona a partir de lo que vemos. Por ahí en medio tenemos alguna pregunta más. Ahí al fondo 2. Hola, muy interesante, doctor Oliveros, me ha encantado. Ahora todos hemos escuchado su conferencia, su reflexión, nos vamos a dormir y mañana por la mañana queremos empezar ese cambio. ¿Cuál sería el primer paso? 1, que he prometido acabar sobre y media, sobre 28. No mirar el móvil al levantarse. ¿Vale? No hace falta, no. Por completar lo que acabo de decir... que los y 2, porque venga, tenemos el consejo del móvil. Por completar lo que consejo, acabo de decir, que los inputs y los outputs sean correctos. He hablado del input de la digestión, por ejemplo, que el input no sea el móvil, que el input pueda ser un libro, que el input sea algo que desarrolle nuestra imaginación, ¿de acuerdo? Y que desarrolle nuestra profundidad de pensamiento y que dé a ese pensamiento un carácter ético, un carácter estético, es decir, realmente a partir de esa primera inspiración que desarrollemos el resto. Y por tanto que los outputs sean de calidad. Se ha demostrado que el ejercicio físico mejora el cerebro, hace que se segreguen sustancias que son neuroprotectoras, hace que se segreguen sustancias que mejoran nuestra situación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha demostrado que cuando esta tarea se hace con el propósito de llegar a una acción, esta tarea es mucho más productiva y, por tanto, hay que darle una finalidad. Una de las cosas que se plantea es, más allá de tu trabajo, conviértete en bueno en algo por lo que te paguen o te pagarían. Por poner un ejemplo de algo que cada uno puede aplicar como quiera. Más allá de tu trabajo. Y si es en tu trabajo, enamórate de aquello en lo que estés trabajando. Bueno, de momento estamos enamorados de nuestro trabajo y del trabajo del doctor Oliveros. Vamos aquí, pero antes teníamos por en medio, hay una... Aquí. Por aquí hay, vale. Bueno, es que justo lo que ha preguntado este chico era un poquito lo que quería preguntar. Entonces, por hilar un poquito más, primero felicitaros por lo que nos habéis aportado los dos hermanos.
Sobre todo el listo. Aquí tenemos al listo. Yo soy la rápida. Siempre tiene que haber un rápido que pregunte. Por hilar un poquito más fino, ¿nos recomendarías alguna meditación guiada a los que no sabemos meditar, de cara a cuando nos levantemos y no toquemos el móvil o hagamos un poco de ejercicio? Yo te diría que quizá la palabra que tú has empleado es un buen principio, la meditación. ¿De acuerdo? Es decir, la meditación es una manera como es una manera de construirnos desde un punto de vista cognitivo y emocional. Es una manera es decir, uno de los motivos por los cuales yo he planteado lo de los 13 pasos es porque quizá una de las cosas de la que adolece nuestra acción o nuestra ejecución o nuestra forma de vivir a día de hoy que es acelerada y superficial. Entonces, si no entras en la superficie, te quedas en esa primera secreción fásica de dopamina de cuando algo te inspira, algo te motiva, pero luego se borra. Y entonces esa falta de concreción es la que genera luego todo el resto de cosas negativas que llevan implícitas a aquello me inspiró, aquello me motivó, pero no llegó a ningún sitio. Entonces, quizá lo que yo plantearía es, vamos a darle profundidad a lo que hagamos. Y vamos a darle, creo que la clave sería, vamos a intentar que lo que hagamos sea algo en lo que pongamos todos nuestros sentidos. Y quizá como complemento de eso o como ejemplo de eso, una de las mejores cosas que podemos hacer con una persona es, voy a poner un ejemplo, es que esa persona estás hablando con ella y sepa que estás hablando con ella con los 5 sentidos, que has puesto los 5 sentidos en esa persona. Ahí tenemos el componente afectivo o emocional. Digamos que quizás yo diría, vamos a hacer las cosas con un poco más de profundidad. A mí me está encantando algunas de las respuestas también, porque luego entiendo que esto también los neurólogos tienen que aplicarlo en su propia vida diaria, como cuando comen el domingo en casa, con la familia, esas cosas. Entonces son cosas para poner la atención, los 5 sentidos te hable, pues eso, un compañero de trabajo, tu hermana, lo que sea. Dicho esto, vienen curvas porque veo quien tiene el micrófono en primera fila. Asumo que esta pregunta va a ser complicada, no lo sé. Doctor Oliveros Juste. Primero, una reflexión porque creo que viene a cuento. Hay un bombardeo de productos que se supone que van a mejorar los neurotransmisores cerebrales y cada laboratorio tiene el superproducto que es súper bueno para mejorar tal neurotransmisor. Eso es dar de comer a la hora inoportuna y un producto inoportuno. O sea, no hay pastilla que sepa llegar adecuadamente al cerebro en la cantidad necesaria y sobre todo en el momento necesario, porque podemos necesitar dopamina a una hora sí y a otra no, y a otra hora incluso molestar la dopamina. Eso es la reflexión. ¿Y la pregunta? Es decir, hay un laboratorio que hace mejor todo esto, que es nuestro cerebro, que aporta el producto necesario en el momento necesario y en la cantidad necesaria. Bien, va en línea de lo que se estaba diciendo. La pregunta era solamente porque a mí ya me pilla al final y en cambio al doctor Oliveros le cae plenamente en su actividad, en su momento histórico. Me gustaría que hablase algo más sobre Esperemos que no. Las neuronas en espejo. Las neuronas espejo. También en los primeros estudios, 1992, un médico italiano, Dile gracias al doctor Oliveros Juste. Fueron los primeros estudios en el espejo, fue en el año 92. Y se descubrió que en la parte anterior del área premotora había una serie de neuronas que se activaban como consecuencia de nuestra observación de las acciones de otros. Pero no se activaban como neuronas que registraban esa información, sino como neuronas que de alguna manera intentaban ayudar a imitar el patrón de lo que veíamos que ocurría. Se vio que esas neuronas estaban dispersas por todo el cerebro, sobre todo regiones intermedias del lóbulo frontal, parietal, occipital y
regiones superiores del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, sobre todo, porque también tenían que ver con la memoria de esos patrones aprendidos, pero se plantea que son neuronas que se activan en respuesta a las acciones que vemos en terceros, pero como unas neuronas no que registran esa acción, sino que es como si nos permitieran imitar esa acción. Y por eso es por lo que se plantea espejo, neuronas en espejo. Esas neuronas son muy importantes desde el punto de vista del aprendizaje motor, desde el punto de vista del aprendizaje por imitación y también desde el punto de vista de la identificación de esos patrones motores en terceros, porque esos patrones motores forman parte también de la interpretación que nosotros hacemos de por qué esos patrones motores, primeramente, luego también cognitivos, luego también sensoriales, ocurren. Es decir, son neuronas que nos permiten ponernos en el lugar del otro, pero ponernos en el lugar del otro desde el punto de vista de la ejecución. Con lo cual es esa especie de aplicación ejecutiva del concepto de la empatía. Es decir, que son neuronas que de alguna manera nos permiten también, bueno, pues enlazado con lo que antes se decía, la teoría de la mente, que nos permiten también llegar a la interpretación, a la teoría de qué está pasando por la mente de esa persona. O sea, que todo interviene aquí. Me queda para una última, si tengo una última, y si no, así tenemos el micro por aquí. Oiga, los móviles no incentivan. Según para qué se utilicen. Para llamar, sí, incentivan. Es decir, indudablemente, como todo, todas las herramientas que tenemos son herramientas que pueden ser buenas o malas, pero el problema, vamos a ver, Sam Parker, uno de los cofundadores de Facebook, ha reconocido que uno de los objetivos que ellos tienen es hacernos adictos a Facebook. Bueno, Facebook ya se ha quedado un poquito. Bueno, pero eso es lo que él dijo, ¿vale? ¿De acuerdo? Quiero decir, a los de TikTok, a los chinos todavía no les he pillado diciéndolo, pero seguro que lo han dicho, ¿vale? A eso me refiero. Es decir, el problema de los móviles que he mencionado, y eso es un tema muy largo de explicar, o sea, muy largo de tratar, el problema de los móviles es que interfieren, o sea, no que interfieran con este proceso, sino que interfieren con este proceso de tal manera que hacen que nuestro cerebro se estropee o que no madure. Y entonces nos convierten en un cerebro, por ejemplo, una de las maneras, por ejemplo, de cultivar nuestras funciones ejecutivas es, por decir una manera, cultivar nuestra fuerza de voluntad. Me apetece comprarme un helado, pero hoy me voy a contener, no me voy a comprar un helado porque tengo no sé qué, porque tengo un problema de salud que no me conviene comer azúcar. Ese acto de dar prioridad a la consecución del objetivo frente a la apetencia o al resultado o al beneficio inmediato, eso es una función ejecutiva. No, yo estoy conscientemente no dejándome llevar por el instinto, no dejándome llevar por la apetencia, ¿vale? Ahí estamos trabajando nuestro cerebro. Me aburro, pues como me aburro voy a meditar, voy a pensar, voy a parar y templar, como dicen los toreros. Eso es una función ejecutiva. Me aburro y como me aburro voy a mirar el móvil a ver qué hay. Eso es un aparato que estropea nuestras funciones ejecutivas. Una cosa muy larga de contar es que bueno, pues se dice que los recién nacidos, y ha dicho que esa parte del cerebro es la parte del cerebro menos desarrollada. Bueno, pues hasta tal punto es así que el recién nacido, desde el punto de vista de la atención, ¿vale?, responde fundamentalmente a tres cosas: luz, sonido y movimiento. Cuando nos movemos el recién nacido nos presta atención. Si estamos quietos, el recién nacido no nos mira. Si le enfocamos con una luz, se enfocará la luz, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el recién nacido se queda en luz, sonido y movimiento, ese cerebro solo responde a luz, sonido y movimiento. No evoluciona, no progresa, no madura para empezar a responder o para empezar a tomar decisiones autónomas de a qué quiero atender, a quién no quiero atender, en qué quiero concentrar mi tarea, en qué no quiero concentrar mi tarea. Y por tanto, si a ese niño le seguimos estimulando con luz, sonido y movimiento, ese área prefrontal del lóbulo frontal encargada de todo esto que hemos hablado, no madura.
Pues ahí tenemos ¿Y qué nos da luz, sonido y movimiento? Pues eso. Nos ha quedado clarísimo, esta parte nos ha quedado clarísima. Yo creo que hasta aquí llegamos, no había nadie más con micrófono y aparte es que nos van a directamente echar de Fundación Ibercaja. Agradecemos esa forma de explicar esos genes Oliveros y Cid, porque por cierto hemos dicho aquí la mitad, pero las dos partes tienen eso tan importante en el legado científico que queda en 100% en un lado de la familia, pero que hemos complementado de esta forma, yo creo que muy especial. Y además decir que es especialmente hoy un orgullo estar aquí, un placer. Lo es también tener a toda la fundación, que hay más representación de la Fundación Neurópolis aquí, con todo el trabajo que hacen de investigación como una entidad reconocida de interés público en Aragón y que trabaja tanto y tan fuerte y con tanta decisión haciendo que pasen los cambios. Así que sin más... Y enamorados del trabajo. Y enamorados del trabajo, que es tan importante. Así que sin más, un aplauso para el doctor Antonio Oliveros Cid y mil gracias.